Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro. Como siempre, les brindo una cordial bienvenida a este espacio. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Israel Casa Integral, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por participar de cada uno de nuestros espacios, de cada uno de los programas que se originan a través de Israel Casa Integral a las Naciones. Gracias por sus apreciaciones, sus comentarios, sus buenos comentarios, por favor, excelentes. Gracias además por sus sugerencias, etcétera. Muchísimas gracias por todos. Muy bien, hemos dado comienzo en la semana anterior a una serie que he llamado las 5T de Torá. Las 5T de la palabra Torá. Y estamos mencionando en esta jornada la segunda T, que es la palabra tefilá, que tiene que ver con la oración. Iniciamos con la palabra techuvá, entendiendo a techuvá como retorno, como volver, aunque ha sido usualmente traducida como arrepentimiento, y tiene el valor del arrepentimiento, pero ya lo aclaramos en la semana anterior. Esta semana avanzamos con el tema de tefilá, la oración. Y mencionamos ayer en nuestro principio, y lo voy a retomar para quienes nos acompañan hoy por primera vez, una pero muy breve reseña de lo que hemos avanzado. Es fundamental, mis amados hermanos, tener presente que a lo largo de nuestra vida, en nuestra trayectoria espiritual, primer nivel, segundo nivel, y ahora que nos encontramos en este nivel elevado, alto de Torá, pues sin lugar a duda aprendimos a lo largo de nuestros años muchas cosas. Y las aprendimos probablemente no muy adecuadamente o muy correctamente. Cuando se nos hablaba de orar en algunas denominaciones o concilios, los estilos de oración tenían que ser con voz fuerte, con gritería, si me permite usar esa palabra. Las personas, algunos se caían, otros brincaban, otros corrían, otros hablaban en lenguas, otros incluso se trasbocaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y pareciera ser que a eso se le llamaba un tiempo de unción y que la presencia del Ruach está allí. Y no quiero, por favor, ni mucho menos entrar en comentarios al respecto, pero definitivamente cuando vamos a la Torá, en este nivel que nos encontramos ahora de Torá, y estudiamos y hacemos una evaluación, una auditoría escritural a lo que la palabra nos enseña, nos daremos cuenta que muy seguramente muchas de todas estas escenas probablemente nada de bíblico y mucho menos de espiritual podrían tener. Por lo tanto, a eso venimos, a entrar a este tiempo de escudriñar la palabra, de aprender la palabra, de amar la palabra y de vivir la palabra. Iniciamos la jornada de tefilá hablando acerca de los 5 impedimentos básicos esenciales para realmente llevar a cabo una oración adecuada delante de nuestro Padre. Recuerden, nuestras oraciones son delante de nuestro Abba, de nuestro Padre amado, Hashem. No estamos presentes al lado de un malach o nos estamos presentando delante de un enviado particular. No, estamos orando a través de nuestro Padre Eterno, con nuestro Padre Eterno. Por lo tanto, vimos número 1, ante todo y primordial, la pureza de manos limpias. Dice la palabra en el Salmo 24, capítulos 3 y 4, tome nota por favor, manos limpias. Igualmente lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 15, verso 4, léalo por favor al verso 12, Éxodo capítulo 30, verso 19. Y esta expresión que comúnmente conocemos como
el netilam, la da'im, que es el lavado de manos, nos encontramos que es también un proceso del ritual. Todos estos procedimientos, como la tefilá, el lavarse las manos, todos son procedimientos que tienen como carácter o como característica o fundamento el templo. No podemos avanzar en Torah, mis amados hermanos, si no conocemos el diseño, la función, el lugar, la adecuación del templo. Y en esto definitivamente un reconocimiento pero muy especial para nuestro amado Moré Rico, con quien nos deleitamos recibiendo las enseñanzas del templo, porque realmente si hay alguien que el Eterno ha preparado y ha fundamentado en la enseñanza para el contexto de lo que es el templo, primer templo, segundo templo, el templo, pues en él encontramos una gran enseñanza. Y siempre en sus lecciones nos dice, si cualquier persona que está en el proceso de Torah, nosotros que estamos en el nivel elevado de Torah, no conocemos el templo y cada uno de sus requerimientos, sus protocolos, su sidur, su forma, su manera establecida de cómo funciona el templo, definitivamente no podremos comprender Torah. Y hago alusión a esto porque precisamente tiene que ver con la tefilá y ya lo voy a mencionar un poco más adelante. Número 1, pureza de manos es un proceso de templo y es un proceso establecido por Adonai, limpieza de manos. Ya hablamos ayer de ciertos detalles. Número 2, cubrir la desnudez. No podemos presentarnos ante nuestro Abba desnudos, ni como matrimonio ni de manera individual. Y aquí es muy importante, mis amados hermanos, que consideremos este aspecto porque con mucha frecuencia vemos en muchos lugares públicos, en el gimnasio, en la playa, en los parques, a las personas que, por ejemplo, van a orar a un parque en el que mucha gente sale a caminar, a hacer ejercicio y prácticamente están semidesnudos. Y uno de los requerimientos que estamos viendo en este impedimento de oración es que no podemos tener ningún tipo de distracción en absoluto que nos impida nuestra verdadera intimidad con el Padre. Número 3, la pureza del lugar donde estamos realizando la oración. Totalmente limpio. Hablamos si es nuestra alcoba, si es nuestra sala de estar, si es en la cocina, si es en el estudio, en la locación que tengas para orar debe haber una absoluta limpieza. Más aún, si se trata de una oficina, el vehículo, cualquier lugar donde dispongamos un tiempo de oración, el lugar debe estar absolutamente limpio. Y recuerden, nunca jamás tener tiempos de oración en el baño. Por favor, y mucho menos presentar nuestra Kadosh Torah y colocarla en el baño, no, de ninguna manera. Ahora, este punto número 3, no sé si la semana nos dé la oportunidad de entrar a resaltarlos y minuciosamente evaluarlos cada uno de ellos. También tiene que ver, y no lo mencioné ayer, cuando se habla de la pureza del lugar, tiene que ver también, mis amados hermanos, con la pureza de la persona y si se trata de un matrimonio, la pureza del matrimonio como pareja. Es decir, cuando en la vida natural, normal de un matrimonio, se producen los tiempos de intimidad, estoy hablando en el aspecto de su intimidad sexual, durante la noche y a la madrugada o en la mañana vamos a entrar al tiempo de la oración shaharí, pues resulta que venimos de una impureza. Esa impureza requiere higiene, esa pureza requiere purificación. Por lo tanto, se hace necesario que antes de cualquier momento de oración, después de la situación de la intimidad, se requiere absoluta purificación. Es decir, en otro tiempo, es interesante esto, hermanos, porque en otro tiempo la purificación desde el punto de vista de Tevilá era necesario que si la pareja tenía intimidad, entonces la pareja debía, antes de la oración, muy temprano en la mañana, salir a caminar 10 cuadras o no sé, 1, 2, 3 kilómetros de distancia hasta donde encontrar el lugar para tener la purificación, la tevilá. Entonces, esto tenía también como finalidad el hecho de que las parejas pues no se reprodujeran tan continuamente, si puedo usar esa expresión. Pero definitivamente nos dimos cuenta, nos dimos cuenta en el sentido los sabios, los rabinos se dieron cuenta que esta norma de que debía haber purificación y las gentes tenían que desplazarse a muchos lugares de distancia para encontrar el sitio adecuado para purificarse, la población no se acomodó a esa norma. Por lo tanto, decidieron que esa norma no continuaría. Entonces, ahora la purificación se hace, evidentemente, cada quien en su casa.
pero es bien importante. Esta purificación tiene que ver con higiene personal, tiene que ver, repito, con higienizarse cada persona después de este proceso de intimidad, y de lo contrario no hay una verdadera limpieza o pureza para presentarnos con Adonai. Finalmente nos dimos en el punto número 4 que no haya absolutamente nada que nos distraiga, sea música, y dijimos no confundamos la alabanza con la oración. Si estás escuchando música de adoración, de alabanza, y tienes esa música hebrea preciosa y estás en ese momento de unción, estás en adoración, pero no estás en oración. La oración tiene un régimen establecido, aunque el primer elemento, las tres primeras verajá, las tres primeras bendiciones de la amidá, que ya voy a hablar de eso, y es nuestro tema para el día de hoy, tienen que ver con alabanza. Son las alabanzas de mis labios, de mi corazón para el rey, no la alabanza de tal hermano, no, esa no es la alabanza. Entonces nada nos puede distraer de cómo poder, repito, entrar a ese nivel de oración y de comunicación con nuestro Padre Eterno. Y finalmente, el punto número 5, no podemos tener absolutamente nada a nuestro alrededor que nos produzca preocupación, afán, angustia, temor, el afán de salir al trabajo, el afán de cumplir una cita, el afán de ir a la universidad, el problema económico, la carga del matrimonio, las circunstancias que tenemos. Si todo esto nos produce alteración de carácter, de emoción, de sentimiento, entonces no nos permite tener la libertad suficiente para entrar a un buen nivel de oración. Repito, oración es mucho más allá que simplemente decir, Padre, bendícenos, ayuda, gracias por este día, Padre, amén. Eso no es una oración. Por favor, eso no es oración. Esas repetideras que aprendimos de primer nivel o segundo nivel, ya no estamos en ese nivel. Ya no estamos en esa posición. Oración ahora es tener un diálogo permanente, establecido, de tiempo suficiente para con el Eterno. Por eso vamos a aclarar hoy ese concepto. Entonces, estos son algunos de los elementos básicos que estuvimos mencionando ayer y que lo tomé nuevamente a colación para las personas que nos acompañen hoy por primera vez. Vámonos al segundo punto de nuestro tema de semana. Cuando hablamos de oración, lo voy a compartir de las dos siguientes maneras. El día de hoy hablaré desde el punto de vista del pueblo judío, lo que es la amidá, lo que son las tres oraciones o las tres plegarias que el pueblo judío realiza y que hoy nosotros en Torá, la casa de Israel, también estamos practicando. Y allí hay que tener atención, prestar mucha atención a esta observancia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tenemos la oración, o la plegaria, o el rezo, el pueblo judío lo llama rezo, o lo llama plegaria, nosotros lo llamamos oración, tefilá. Entonces, la primera oración, o la primera plegaria de la mañana, la oración Shaharí, ya la vamos a ver, tiene que ver con un protocolo del templo al momento de ofrecer el korbanot. De igual manera, la segunda oración, que es la de la tarde, Minja, esa oración tiene que ver con otro protocolo del templo, la segunda circunstancia de templo. Esa es nuestra segunda oración. Y la tercera oración, o la oración tercera, la de la noche, el Arbí, tiene que ver ya con el cierre completo de la actividad del templo del día, pero que da comienzo al día siguiente. Es decir, recuerden que nuestros tiempos cronológicos del día son de tarde en tarde. Nosotros consideramos la primera oración Shaharí, que es la primera oración del día, pero realmente la primera oración para nosotros en el calendario hebreo da comienzo en la tarde, de tarde en tarde. Es decir, que la oración de la noche, que es la tercera que haríamos en el día, será realmente la primera oración porque nosotros empezamos en la noche. Espero que eso sea claro, sin embargo, lo detallaré un poco más adelante. Veamos entonces qué está pasando aquí, mis amados. Desde el tiempo de Moshe Rabbeinu en adelante, hasta que avancemos a Esdras o Ezra, el escribiente, rey de Jerusalén, nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que han transcurrido una inmensidad de años y durante todo este tiempo el pueblo de Israel ha sido esparcido, particularmente por el lugar de Babilonia. Usted recuerda esa parte. Cuando el pueblo judío regresa nuevamente a Jerusalén, a Israel, ¿con qué nos encontramos? Con que las generaciones que vienen ahora, estas generaciones del pueblo judío, vienen ya no con el idioma original hebreo, o por lo menos parcialmente, pero traen consigo mejor otra cultura,
otros pensamientos desde el punto de vista de forma de otras naciones, y particularmente traen consigo el idioma. Me refiero a los idiomas, por ejemplo, persas o a los idiomas babilónicos, etc. Cuando ellos regresan a su condición de Israel y van a empezar sus procesos de oración, no había un sidur, un protocolo establecido de 3 oraciones, como lo conocemos hoy. Ellos tenían un sinnúmero de formas de orar. Algunas personas oraban 10 minutos, algunas oraban 2 minutos, algunas oraban 1 hora, algunos otros pasaban un día completo en oración, algunos otros simplemente no oraban, etc. Entonces, cuando todo este proceso se estaba ocurriendo de la desigualdad y los rezos, observen, utilicé la palabra rezos porque el pueblo judío así lo considera, el rezar. Los rezos de este pueblo judío eran rezos de alguna manera, cada quien a su forma, a su estilo, según su lenguaje, mitad hebreo, mitad persa, mitad hebreo, mitad babilónico, etc. Entonces, Esdras, particularmente Esdras o Ezra, empieza a considerar que esto no es saludable desde el punto de vista espiritual. Y como no es saludable, entonces él hace algo muy importante, y es precisamente reunir a 120 rabinos, jajam, sabios, de la élite más importante de Torá, y junto con ellos, entonces preparar en este modelo que se llamó la Gran Asamblea, As-Sheneb Beset Abdullah, la Gran Asamblea, deciden entonces escribir un texto, por favor, para que cada persona ahora, al hablar con Adonai, tenga un sidur, una dirección, una manera adecuada de hablar con el Padre. Y esto es muy interesante porque surge, por supuesto, inmediatamente una pregunta. De hecho, fue una de las primeras preguntas que en lo personal me hice cuando empecé a conocer del tema de Torá y empezamos a revisar oraciones. Nos daremos cuenta que las oraciones se convertían como en un formato establecido y que ese formato no se puede alterar, no se puede cambiar, porque ese es el formato establecido. Entonces yo me preguntaba, si la única manera que el pueblo judío tiene para su rezo es repetir un sinnúmero de oraciones, tal cual repetirlas, aprenderlas de memoria y repetirlas, pues me parece que ese no es un nivel de comunicación con Adonai. Estoy hablando en mi opinión muy personal, en aquel tiempo. Es decir, yo decía, pues repetir, eso lo hicimos en el primer nivel, incluso lo hicimos en el segundo nivel, pero en Torá yo espero encontrar algo más profundo en Tefilá. Sin embargo, la Tefilá de la Amida, el Sidur que lograron estos 120 rabinos de la Gran Asamblea, ese Sidur, pues evidentemente también da la oportunidad, no solamente al formato como tal, estableció que da una identidad, un modelo de oración, sino que además también permite, por supuesto, que tengamos lo que se conoce como la espontaneidad. Es decir, que usted puede orar de acuerdo al formato, con el formato, pero que a su vez usted también puede de lo suyo, de su corazón, expresar la situación ya de carácter muy personal o de carácter muy familiar que usted necesite en su oración o en su petición. Entonces de aquí viene la palabra amidad. ¿Qué es la amidad? La amidad es el sidur establecido por el pueblo judío a través de estos 120 jajam, de estos sabios, y reunidos, congregados bajo la dirección de Ezra. Esto es muy interesante, hermanos. Y si usted me acompaña, y voy a hacer una pequeña lectura del diccionario en internet respecto a este punto que seguramente muchos de nosotros no conocemos. No lo voy a poder leer todo, pero por favor usted búsquelo allí en internet, coloque Ezra o Esdras, y va a encontrar, yo lo estoy haciendo aquí a través de Wikipedia, y de una manera muy sencilla podemos ver la información que estoy presentando. Así es que permítame extraer algunos datos interesantes. Esdras o Ezra en hebreo. Dice, también fue llamado Esdras el escribiente, y el sacerdote Esdras del libro de Esdras era un escriba judío y sacerdote Cohen. En latín, conocido como Ezra, también se llama Esdras. Bueno, a este punto vamos a avanzar.
Quiero llegar a este punto. En la Biblia hebrea, Esdras, el libro canónico de Esdras y el libro de Nehemías, estos dos libros que tenemos en el Tanaj, realmente en el Tanaj aparecen como un solo libro. Son las fuentes más antiguas de la actividad de Esdras, mientras que muchos de los otros libros atribuidos a Esdras, otros libros que no son canónicos, ya hablamos en un programa anterior qué son los libros canónicos, o sea que no necesitamos explicarlo, son obras literarias posteriores que dependen de los libros canónicos de Esdras y de Nehemías. A ver, vamos a avanzar puntualmente a un punto al que quiero llegar. Probablemente a finales del siglo II o principios del primero, antes de la era común, se conservan un texto griego de Esdras y una parte de Nehemías. Avancemos todavía un poquito más, a donde quiero llegar con el tema de la Gran Asamblea. Tradicionalmente, el judaísmo acredita a Esdras, por haber establecido la Gran Asamblea de eruditos y sabios profetas, precursores del Sanedrín, como autoridad en asuntos de la ley religiosa. A la Gran Asamblea se le atribuye el establecimiento de numerosas características del judaísmo tradicional contemporáneo, en algo así como su forma actual, incluida la lectura de la Torá, la amidad y la celebración de la fiesta de Purim. Miren, esto es maravilloso, hermanos. Tal vez muchos de nosotros no hemos conocido este aspecto. Por eso me estoy tomando cierto tiempo para que lo digiramos y lo podamos comprender mejor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de oración, nosotros entendemos oración como el contexto que traíamos del primero o del segundo nivel. Y anoche decíamos, hermano, ¿usted puede orar? No, pastor, yo no soy bueno para orar. No, pastor, no me gusta orar. Y a otra persona le decimos, ore por favor, y empieza a hablar y hablar y hablar, y resulta que nos da un paseo por aquí, por allá, por este lugar, por otro lugar, y esto y lo otro, y después de 20 minutos dice, y también oro por los alimentos. Y lo que hizo fue nada. Lo que hizo fue compartir una historia, lo que hizo fue expresar lo que tiene tal vez en su corazón, pero no oró. Porque no sabemos orar. Los discípulos le dijeron en Lucas capítulo 11, que fue nuestro texto de partida en esta reunión de Tefilá, enséñanos a orar. Maestro Moré, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y no nos cabe la menor duda que estos discípulos, sus discípulos, escuchaban a Yeshua en sus oraciones y él siempre buscaba ese lugar de silencio, ese lugar privado, ese lugar de tranquilidad, y ellos lo observaban y él se iba a un lugar exclusivamente y en privacidad, en chalón, en paz, en regocijo, oraba, y los discípulos lo veían. Y recuerden que él les decía, permítanme, voy a tener un tiempo de oración. Y cuando hacía su tiempo de oración, regresaba y los encontraba durmiendo. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? ¿No les pasa a ustedes la mejor forma para dormir? Yo escucho a tantos hermanos, pastor, no puedo dormir, ¿qué me recomienda? ¿Qué hago? Hermano, lea la Biblia. ¿Por qué, pastor? Porque si usted es de aquellos que le cuesta dormir y sufre de insomnio, solo basta que empiece a orar, y le garantizo que en 30 segundos está profundo. Le garantizo que si usted tiene ese insomnio y toma su Biblia para orar, para estudiar, para leer, le garantizo que en 30 segundos está profundo. Porque todo lo que se trata de la oración nos duerme inmediatamente. Ahora, observen que es interesante porque ahora, a través de Esdras y la Gran Asamblea, se empiezan a determinar algunos conceptos como ¿cuáles? La lectura de la Torá. Recordemos que nosotros tenemos un formato, 54 parashat del año. Tenemos el Tanaj. Tenemos entonces unos formatos establecidos desde estos tiempos por la Gran Asamblea de cómo llevar a cabo la amidad. Y la amidad son 18 oraciones o 18 verajá, 18 bendiciones establecidas por las cuales diariamente tenemos que orar. Ya vamos para allá. Entonces, en las tradiciones rabínicas, Esdras se conoce metafóricamente como las flores que aparecen en la tierra, lo que significa la primavera en la historia nacional del judaísmo. Es discípulo de Barak ben Nariah,
favorecido en el estudio de la Torá sobre la reconstrucción del templo y por lo tanto, debido a sus estudios, no se unió al primer grupo que regresó a Jerusalén durante el reino de Ciro. Según otra opinión, no se unió al primer partido para no competir, ni siquiera involuntariamente, con Yeshua. Según la tradición judía, Esdras fue el escritor de los libros de Crónicas y es el mismo profeta conocido también como Malaquías. Existe una ligera controversia dentro de las fuentes rabínicas sobre si Esdras había servido o no como Cohen Gadol. Muy interesante esto, muy interesante, muy interesante. Según el Talmud de Babilonia se dice que el escriba Esdras promulgó 10 leyes y órdenes vigentes que son las siguientes. No las voy a mencionar porque tiene que ver con varios aspectos como los rollos de la ley, las minjá, algunos aspectos de los tribunales, de los juicios, etc. Esta parte no la voy a leer porque aunque es muy interesante esta lectura, por favor, sin embargo, nos apartaríamos un poquito del tema. Por ahora, si usted va al Wikipedia, busca por Esdras, encontrará toda esta historia apasionante. ¿Por qué lo estoy mencionando, mis amados hermanos? Porque entonces ya la gran asamblea ha logrado establecer un sidur. Y ese sidur está conformado, repito, por 18 bendiciones, que es el modelo por el cual se debe orar. Esas 18 oraciones van a estar repartidas de la siguiente manera. Por favor, tome nota. Por favor, tome nota. Por favor, tome nota porque esto es muy importante que ustedes, mis amados hermanos, lo tengan presente en esta enseñanza que tenemos acerca de la tefila, la oración. Las 18 bendiciones se reparten de la siguiente manera. Las primeras 3 bendiciones, o berajá, son las 3 primeras berajá de alabanza. Ya vamos a ver cuáles son las 18 e incluso una más, la 19, que se escribió tiempo después, pero solo se mencionan 18, aunque sabemos que hay 19. Las 3 primeras corresponden a la alabanza, es decir, que cuando yo en la mañana he lavado mis manos, estoy presentable, estoy purificado, estoy limpio, aseado, de buen ánimo, de buen corazón, voluntariamente preparado para mi oración, en absoluta presentación delante de mi Padre Eterno. Ayer mencionamos no bostezar, no erutar, no tener gases, mencionamos todo esto. Todo esto es parte de la amidá, es el formato como adecuadamente debemos presentarnos en la oración. Gracias por sus comentarios al respecto por demás. Entonces, las 3 primeras, repito, son alabanza. Luego, en el medio, vamos a tener 12 berajá. Ya las vamos a mencionar. 12 berajá. Las primeras 6, o estas 12 berajá, están repartidas en 2 grupos. Las primeras 6 corresponden a las peticiones que tengo para presentarle a mi Padre Eterno de manera individual. Son peticiones de manera individual. Mis peticiones. Y las siguientes 6 peticiones son peticiones que se presentarán al Eterno durante mi oración en la mañana o en la tarde o en la noche. Esas peticiones que tienen que ver con el pedido, con una petición de carácter nacional. Por ejemplo, en Israel, ¿por qué haríamos una petición de carácter nacional? Eterno Padre, que nuestra nación santa de Israel sea cubierta, sus cielos, sus aires, sean cubiertos de todo ataque de misiles y todo ataques de nuestros vecinos que permanentemente lanzan sus armas contra nuestra nación. Protege a las familias. Esa es una oración de carácter nacional. Muy bien. Ahora, de carácter nacional, otra oración, por ejemplo, que haya siempre la salud del pueblo, que haya la techuvá del pueblo, el arrepentimiento, que haya la parnasá, o sea, que siempre haya provisión. No solamente pido por la provisión para mi casa. Señor, Eterno Padre, amado, bendice mi casa. No, bendice a la nación. Bendice a la casa de Israel. Esparcida por las naciones, bendice a la casa de Israel. Entonces, hasta este momento tenemos 6 son 12 y 3 más, las 3 primeras son 15. Nos quedan las 3 últimas berajá. Estas 3 últimas berajá son las 3 últimas de alabanza y de gratitud, de agradecimiento.
Tenemos que presentarnos con Adonai siempre con un corazón de gratitud. Eterno Padre, cuando nos despertamos en la mañana, lo primero que vamos a presentar es nuestra oración de Shema, Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, y empezamos a cantar el Shema, Baruch Atah Adonai. Y entonces cuando presentamos el Shema, esa es la oración insignia, es la oración por excelencia, el Shema Israel. Pero ya estamos en el momento, nos hemos lavado las manos, inmediatamente le damos gracias al Eterno por darnos la vida. ¿Sabe usted, mi amado hermano, que cuando va a su tiempo de reposo en la noche, a dormir, a descansar, para el pueblo judío lo explica de una manera impresionante? Durante nuestro tiempo de reposo en la noche, al dormir, el alma prácticamente es como si el alma se levantara, como si el alma se despegara de nuestro cuerpo. Y cuando amanecemos al día siguiente, el alma regresa a nuestro cuerpo y entonces nosotros le decimos al Eterno Padre, gracias por permitirnos vivir el nuevo día. Esto es interesante, es parte de la cultura judía, es parte de un estudio que probablemente tengamos que hacer, porque nosotros, si lo vemos desde el punto de vista, ¿cómo puedo decir? Comillas, cristiano, si lo vemos desde el punto de vista teológico, probablemente no vamos a comprender ese aspecto como el desprendimiento del alma, lo veríamos como otro asunto. Por ahora no vamos a entrar allí. Pero lo importante es que cada amanecer tenemos vida, y esa vida es porque el Eterno nos lo ha permitido. Amén. Entonces presentamos las tres últimas verajá de alabanza y de agradecimiento. Ahora, hay una oración más que se conoce como la oración 19, después de las 18, con el paso del tiempo, se hizo necesario acomodar una oración más. Esa oración más tiene que ver con decirle al Eterno que todos aquellos que odien, que ataquen, que no amen a Israel, sean de alguna manera castigados. Y esto es una oración a la cual tenemos que tenerle cierta precaución. ¿Por qué, hermanos? Porque no estoy hablando en el sentido de personal, de que yo ore por desearle el mal a una persona, o peor aún, desearle la muerte a una persona. Por favor, de ninguna manera. Pero la oración adicional, ese comodín, como se llama, Shomen Adonai, es una plegaria que se permite hacer en el sentido de que todos aquellos enemigos de Israel reciban lo merecido. Es decir, cuando estos países vecinos lanzan estos ataques con misiles, esta oración comodín, repito, Shomen Adonai o Shomen Hashem, tiene como propósito decirle, Padre, que todos aquellos que se levanten contra Israel sean castigados. Y no puedo de ninguna manera tener en cuenta que si alguien que yo conozco, con el que he tenido alguna diferencia, sufre un incidente o tiene una dificultad familiar o económica, y yo pueda decir, bien hecho, merecido se lo tiene. No, mis amados hermanos, ese no es el corazón de la oración. Ese no es el corazón de la oración. Pero sin embargo hay una misbat que dice que cuando aquellos que odian y atacan a Israel sufren una consecuencia, entonces nos podemos reír. Interesante, es una polémica interesante, y lastimosamente no puedo entrar en ciertos detalles ahora porque esto nos tomaría otro tiempo, pero solo se los dejo como cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque recuerden que mi intención, mis amados hermanos, siempre es que estudiemos, indaguemos, busquemos más, aprendamos más. Si venimos a este tercer nivel de Torah es porque queremos escudriñar la palabra, y cuando escudriñamos la palabra empezar a buscar la verdad de tantas cosas que en el segundo nivel nos ocultaron o que nunca jamás tampoco nos quisieron enseñar. Ahora bien, las tres oraciones que tenemos esenciales, o que la ley judía, recuerden que les dije, voy a hablar primero del contexto de la ley judía. Hablaremos en la medida de lo posible, espero avanzar todo hoy. Y mañana hablaremos un poco de la oración ya en el contexto desde el punto de vista del Brit Hadacha, el nuevo pacto o el pacto renovado. Estas plegarias que vamos a mencionar hoy, que están establecidas para el pueblo de Israel, son tres. Por favor, tome atenta nota. La primera de ellas, que es la oración de la mañana, según el orden del templo, para ofrecer el corbán, se llama la plegaria Shaharit. Por favor, escríbalo, como suena, Shaharit, S-H-A,
J, Shaharit, es la plegaria matutina. Posteriormente, a las horas de la tarde, tenemos una segunda plegaria que se conoce como la plegaria Minja. Esa plegaria Minja, repito, es la plegaria de la tarde. Y finalmente, al anochecer, tenemos la tercera oración, la tercera plegaria, que se conoce con el nombre de Arbit, como suena, con B pequeña y T final, Arbit. O también se conoce con el nombre de Marabit, con doble A, M-A-A-R-I-B chica. Marabit, que es la plegaria, repito, del anochecer. Los sabios de Israel nos dicen que la costumbre de estas tres maneras de orar, de estas tres maneras de plegaria, fueron introducidas al pueblo de Israel inicialmente desde el tiempo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob ya tenían consigo estos tres niveles de oración. ¿Y de qué manera lo expresaban? De la siguiente manera. Abraham introdujo la plegaria de la mañana, Isaac introdujo la plegaria de la tarde y Jacob agregó la plegaria de la noche. Es interesante este aspecto porque cada uno de ellos tiene una explicación especial. Por ejemplo, Abraham sirvió a Adonai con amor, Isaac con reverencia y Jacob con misericordia. Muy interesante. Ahora, no es que a alguno de ellos les faltara las cualidades del otro, de ninguna manera, sino que cada uno de los patriarcas tenía una cualidad particular que era evidente en su identidad, digamos, en su personalidad, en su manera, de acuerdo a su circunstancia también, de poder llevar a cabo la oración. De esta manera, Abraham se distingue, preste mucha atención, porque especialmente Abraham acudía en su oración. Recuerden, la oración de Abraham, ¿cuál es? La oración de la mañana, la matutina. Esa oración primera. Y en esa oración primera, Shaharit, Abraham, cuando desarrollaba esa oración, lo hacía en el sentido del amor y de la bondad. Muy interesante, con bondad y con amor. Isaac se destaca en la segunda oración, Minja, porque especialmente era de una calidad muy estricta en cuanto a la justicia y la reverencia. Y en la noche, Jacob, que es el tercero de los patriarcas, nos habla de la importancia de heredar las cualidades de ambos, es decir, tanto de Abraham como de Isaac, y sacando a relucir una verdad importante de la misericordia. Cuando nosotros, que somos los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, hemos heredado de nuestros patriarcas este poder maravilloso de la oración, entonces tenemos estas tres cualidades que nos permiten servir a Adonai con amor, con temor, con reverencia, con misericordia. Y la cualidad de la misericordia aparece cuando nos damos cuenta que nuestra alma es parte de lo divino y cuando nos sentimos la necesidad de apoyar y bendecir a otros y alejarnos de todo aquello que esté precisamente en contra de la Torá, entre otras cosas de la parte material, del yo, del orgullo, de la vanidad. Cuando recibimos la Torá, mis amados hermanos, en el monte Sinaí, nuestra forma de vida quedó establecida por Adonai a través de la Torá. Recordemos que Torá significa enseñanza, manual de vida, manual de instrucción, una guía, porque la Torá es la que nos enseña a vivir adecuadamente. Cada día que nosotros vivimos conforme a la Torá estaremos caminando por un camino seguro. Recuerden lo que dice el libro de Juan: tú eres la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, que apartados de ti absolutamente nada podemos servir. ¿Cómo podemos nosotros entonces realmente cumplir con la Torá? Y aquí vemos que el pueblo judío, a través de un rabino, Maimónides, si no estoy mal en el nombre de Maimónides, por favor alguien me puede corregir, se establecieron lo que conocemos como los 613 misbot o los 613 mandamientos. Esos 613 mandamientos han sido producto del estudio de los rabinos, de los sabios, que estudiando la Torá han concluido que tenemos como tal la nación de Israel, nosotros la casa de Israel, tenemos 613 misbot, 613 mandamientos que han sido preparados para que podamos servir a nuestro amado Mashiach, a nuestro amado Adonai, con un corazón absolutamente claro delante de él. Entonces, durante todo este proceso, mis amados hermanos, nos daremos cuenta que tiene todo este proceso de la amidad,
tiene que ver, repito, con el contexto del templo. Y vemos que el pueblo judío, cuando pasó por todo ese proceso de cautividad de Babilonia y luego posteriormente regresaron, empezaron a tener los tipos de oraciones muy individuales, al estilo muy personal de cada quien. Por lo tanto, repito, y ya lo mencioné, hubo la necesidad de entrar a un formato establecido, que es extraordinario, un manual establecido de oración. Entonces, vamos a ver, mis amados hermanos, cuáles son esas 18 oraciones que tenemos. Ya usted sabe, las 3 primeras, las 12 del centro repartidas en 2 grupos de 6 y 6, y las 3 últimas, las vamos a definir. Permítanme por favor un momento, reviso mi tiempo para mis notas. Perfecto. Antes de ir a las 18 verajá, permítanme entonces, mis amados hermanos, por favor, hacer una pausa y regresamos en un momento. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bueno, muy bien, mis amados. Aquí estamos ya de regreso. Muy bien. Por favor, papel y lápiz, atentos. Tomen nota. Yo les podría enviar este material, tal vez, no sé si por el chat o a través de WhatsApp, los hermanos que conectan con WhatsApp, para que usted los tenga disponibles. Berajá o bendición número 1. Abot, ancestros. Manifiesta el agradecimiento al Adonai de nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Adonai de Abraham, de Isaac y de Jacob, por todos nuestros ancestros. Lo primero que hacemos en nuestra oración es darle gratitud y alabar a nuestro Padre Eterno por permitir que nuestros ancestros trajeran y pasaran el proceso para que la Torá sea parte de nuestra vida hoy. Número 2, Geburá. La palabra Geburá significa poderes, reconocer la fuerza y el poder de Adonai, en donde se menciona la santidad y la salud que viene de Adonai y la resurrección de los muertos. Esto en hebreo la palabra Tehillat Hametin. La lluvia es una gran manifestación del poder de Adonai y se relaciona con la resurrección de los muertos. En invierno se inserta una línea especial sobre este tópico. Berajá número 3. Kedushá Hashem. Kedushá a Hashem. La palabra Kedushá es la palabra de santidad. Kedushá a Hashem. Santidad al nombre de Adonai. Alabad la santidad de Adonai. Durante la repetición de la amidad por el Hassam, quien lidera el rezo, se incluye la Kedushá, que es seguida responsorialmente por los miembros que oran. Esta Kedushá es expandida como se hace en Shabbat o en las festividades. Estas 3 primeras ya vimos entonces que son de alabanza. Vamos a la número 4, Biná. La palabra Biná significa conocimiento. Es una plegaria pidiendo a Adonai sabiduría y comprensión. La número 5, Teshuvá, hemos hablado sobre ella, retorno, arrepentimiento. Se le pide a Adonai que el pueblo judío vuelva al camino de la Torá. Vean qué maravilloso. Y hablo puntualmente del pueblo judío. Recuerden que yo no menciono al pueblo judío, siempre menciono la casa de Israel. Aquí estoy mencionando al pueblo judío porque este Sidur tiene una firma, una autoría y un protocolo 100% judío, después de la expansión y el regreso del pueblo de Judá. Número 6, Selijá. La palabra Selijá es la palabra perdón. Y se pide a Adonai perdón. La número 7, Geulá. La palabra Geulá significa redención. Alabar a Adonai como el Redentor de Israel. Amén. Número 8, Refuá. La palabra Refuá es la palabra sanidad. Se pide a Adonai sanidad por los enfermos. Miren que esto es muy interesante porque aquí se pide a Adonai sanidad por los enfermos y en ocasiones pedimos sanidad por los enfermos. Padre Eterno, Adonai, nuestro Mashem, Baruch Hashem, bendice y sana a los enfermos. Y hacemos una oración genérica. Pero es importante cuando tenemos una cercanía, un familiar cercano,
aún la propia persona. Entonces nos podemos salir del sidur, del formato, e incluir la petición de oración puntualmente por esa persona. Es decir, sí se puede hacer. Número 9, Birkat Hashamanim, la bendición por los años buenos. Cuando es temporada de lluvia se pide a Adonai por ellas. Berajá número 10, Gulojot, las diásporas. Se pide a Adonai que reúna a todos los judíos dispersos hacia la tierra de Israel. Aquí tendríamos que hacer la corrección, porque aunque esto está escrito por el tiempo de Esdras, por los 120 jajam, los hombres más sabios de ese momento, observen que ellos dicen, se pide a Adonai que reúna a todos los judíos dispersos de la tierra de Israel. Pero aquí no está refiriéndose al pueblo judío en particular, según ellos sí. Se está refiriendo a toda la casa de Israel esparcida por las naciones. Aquí estamos nosotros incluidos. Oración o verajá número 11, Birkat Hadin. La palabra Birkat Hadin nos habla de la bendición por justicia y se pide que restablezca a jueces justos. La verajá número 12, Birkat Hadamin, bendición por los herejes. Es decir, se pide que Adonai que destruya a todos los herejes y a todos los que intentan hablar mal de los judíos. Esto es muy interesante, hermanos, aquí en este punto, porque observen que, por ejemplo, los hermanos evangélicos, cuando viajan, por ejemplo, a Israel, hay ministerios que viajan permanentemente a Israel con el propósito de tomar al pueblo judío y convertirlos al cristianismo. Eso es una situación de todos los días. Y no solamente el pueblo evangélico, obviamente la iglesia tradicional religiosa nivel 1 también lo hace. Buscar al pueblo judío para retirarlo de la Torá y traerlos al evangelismo o a la religión. Entonces, esta expresión que tenemos acá, Birkat Haminim, es muy interesante, la número 12, porque dice bendición por los herejes. Se pide a Adonai que destruya a los herejes y a todos los que intentan hablar mal de los judíos. Impresionante. Número 13. Sadikim, los justos. Se pide a Adonai misericordia por todos los que confían en él. Oración, verajá número 14. Boné Jerusalén, constructor de Jerusalén. Se pide a Adonai que reconstruya a Jerusalén y restablezca el reino de David. Oración número 15, Birkat David, la bendición de David. Se pide a Adonai que traiga pronto al descendiente de David, al Mesías judío. Ellos están esperando al Mashiach. Y esto es muy interesante porque cuando leemos en este texto que están esperando al Mashiach y que nosotros sabemos que el Mashiach ya vino y estamos esperando su segundo regreso, entonces tanto ellos como nosotros somos mesiánicos. La palabra mesiánico no le tenga miedo, hermano. La gente nos pregunta, ¿ustedes son judíos o mesiánicos? ¿Ustedes son mesiánicos? Todos somos mesiánicos. En el segundo nivel, toda la liturgia, absolutamente toda la liturgia del evangelismo es mesiánica, porque es el Mashiach, el Mesías, Yeshua. Interesante. Entonces, no sienta temor por la palabra mesiánico, que mesiánico significa Mashiach, Yeshua HaMashiach. Eso es importante. 10-15. Birkat David, ya la mencionamos. 16, Tefilá, oración. Se pide a Adonai que acepte nuestras plegarias y tenga compasión. 17, Abodá. Esta palabra Abodá es tremenda. Servicio. Se pide a Adonai que restablezca el servicio del templo y sus ofrendas. Y 18, Oda'aha, acción de gracias. Se agradece a Adonai por darnos la vida, nuestras almas, y por los milagros que sustituyen hoy día. Cuando el Hasán llega a este punto, se recita la oración Modín de Rabanán, agradeciendo por los rabinos. Y finalmente hay una adición que es la 19, Sin Shalom, garantía de paz. Sin Shalom, garantía de paz. La última oración que pide Shalom, buena vida, bendición, compasión, amabilidad con Adonai. Ashkenazis dice en una versión corta en el servicio de Minjá y Marvin llamada Shalom Ra. Interesante.
Esta fue adicionada tiempo después, esta verajá número 19. Tuve que hacerlo de esta manera un poco rápido en la lectura. Usted lo va a encontrar fácilmente en un manual judío sobre las 18 verajá, bendiciones de la Amidá. Yo podría, repito, por WhatsApp se las puedo enviar, pero si usted puede buscarlo en internet, las va a encontrar en un manual judío que hable de la Amidá. Ahí las va a encontrar. Es muy importante, hermanos, que conozcamos este formato, porque este es el formato con el que todos los días el pueblo judío desarrolla sus 3 plegarias. La plegaria de la mañana, recuérdenlo, la shaharit, la plegaria de la tarde, la minjá y la plegaria de la noche, arbit. Esas son las 3 plegarias. Y sobre cada una de estas 19 oraciones o peticiones o verajá es que se ora. Es decir, que esto no es una oración de 30 segundos. Es decir, que aquellos que nos levantamos en la mañana, Padre, gracias por este nuevo día, bendícenos en esta mañana, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Hermano, eso no es una oración. ¿Verdad? Este tiempo lleva por lo menos 1 hora de oración. Es por lo menos un tiempo de oración. Dice la palabra que Yeshua se apartaba, iba a un lugar tranquilo, de reposo, y oraba. Y no nos dice que pasaba 5 minutos, tanto que cuando regresaba sus discípulos ya estaban profundos, porque pasaban mucho tiempo en oración. Esto es muy importante, hermano. Observe, en este manual, aunque es un manual de carácter judío, por favor, la Amidá, se nos muestra un modelo perfecto de cómo debemos orar. Y por supuesto, espero que mañana, en el tiempo que tengamos, espero mañana, podamos entonces pronunciar las 3 oraciones. La de la mañana, la de la tarde y la de la noche, las vamos a pronunciar tanto en hebreo como en español, y sería o es muy importante que las repitamos, las estudiemos y las preparemos. Observen, a ver cómo estoy de tiempo, perdónenme. Wow, sí, estoy en unos minutos para hacer esta apreciación. Observen. Hoy por hoy, muchas personas, una gran mayoría de personas, en el contexto de raíces hebreas, tienen el tiempo de shaharit, de minjá y de arbit todos los días. Pero lejos estamos de desarrollar la amidá. Entonces lo que hacemos es, repito, una oración que aprendimos en el segundo o en el primer nivel. Y por favor, no me malinterpreten. La oración es muy importante, pero la oración tiene un modelo, tiene un formato. Tal vez si lo puedo explicar de una manera muy sencilla. Un vuelo, un avión, una nave, una aeronave, la manera como funciona es a través de un sinnúmero, ustedes lo ven, de instrumentos. El piloto lo único que tiene que hacer es coordinar cada instrumento, cada momento, cada instrumento, darle una indicación a esa computadora y ese avión transita, ese avión adquiere velocidad, ese avión rompe la barrera de la gravedad, se despega y cuando levanta vuelo, en el vuelo de 3, 5, 7 horas, absolutamente los pilotos lo único que tienen que hacer es un manual de instrucciones. Verajá 1, verajá 2, verajá 3, verajá 4, verajá 5 para mi ejemplo, espero que me esté captando, y no es simplemente que el piloto diga, bueno, vamos para tal país y vámonos, no. Tiene un manual, un sidur que se debe cumplir específicamente, tanto para salir como para aterrizar. Es la manera como se lleva a cabo ese vuelo, y esta es la manera como se lleva a cabo el plan de oración que el pueblo judío estableció para su comunidad judía, y que tiene que ver mucho con nosotros, repito, porque hoy gran número de personas hacen las 3 oraciones del día, pero tal vez muy lejos de lo que verdaderamente y originalmente es la amidá. Entonces, si nosotros no estamos haciendo la amidá, no podríamos llamarlo oración chaharí, ni oración minja, ni oración arbí, porque le podemos dar el nombre, pero no estamos utilizando el manual correcto. ¿Me están entendiendo esto, mis amados hermanos? Entonces tenemos que buscarle una aplicación más correcta. Espero que mañana, o por lo menos pasado mañana, entremos al contexto teológico de la oración para que hagamos un equilibrio y una evaluación de qué manera hoy nosotros en Torah podemos orar. O nos ceñimos al manual judío de la amidad, o cómo vamos a orar entonces en raíces hebreas.
Toda vez que yo menciono esto, cuando digo que el Sidur del pueblo judío para Shabbat, para las diferentes convocatorias, para la oración, es un libro que no tiene consigo a Mashiach. Nos habla de Adonai, amén. Oramos por Adonai, amén. Oramos por el Mashiach que ha de venir, pero que ellos no reconocen que ya vino. Entonces tenemos que tener gran preocupación y atención cuando leemos un Sidur judío en el que Mashiach no existe. Porque podemos estar haciendo unas oraciones maravillosamente hermosas, por favor, preparadas por los rabinos más importantes de su tiempo, incluyendo Ezra, y realmente nos daremos cuenta que esas oraciones tan maravillosas no tienen a Mashiach en su corazón. Esto se los dejo para que por favor considere lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a tomarnos el siguiente minuto para hacer el siguiente ejercicio. Y pues tengo algunos problemas con internet, no voy a poder presentarles una imagen, pero tenemos que volver a la vieja escuela. ¿Recuerdan? Al pizarrón. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, espero que me quede bien la tarea. ¿Cómo podemos recordar cuáles son las 3 oraciones que tenemos al día? Durante el día, digamos. Recordemos que la primera oración, la esencia, el fundamento de la oración es el Shema. Vamos a escribirlo aquí en español. Shema es la oración por excelencia, el Shema. Siempre al despertarnos, Shema, 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 Shema. Y durante cada oración, el Shema. Oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, el Shema. Ahora, la palabra Shema en el original hebreo se escribe de la siguiente manera. Tenemos la letra Shin, por favor escríbala. La letra Shin, recuerden, de derecha a izquierda. Tenemos la letra Men, y tenemos la letra Ayin. Aquí está la palabra Shema. Shin, Men, Ayin. La palabra Shema. Espero que esté quedando bien mi gráfica. Muy bien, Shema. Ahora, la letra Shin tiene un valor numérico de 300. La letra Men tiene un valor numérico de 40. Y la letra Ayin o Ain tiene un valor numérico de 70. ¿Cuánto nos sumaría esto? 30 más 370. Esto nos daría un valor total de 410. 410 es el valor de la palabra Shema. Shin, Men, Ain. 410. Si sumamos 4 más 1 nos daría 5. Es decir, que nos hablaría de los 5 libros de la Torá. Interesante. A ver, voy a tratar de poner la gráfica más clara aquí. Ok, ahora, ¿cómo podemos recordar, mis amados hermanos, a través del Shema, cómo podemos recordar las 3 oraciones de la semana? Entonces tenemos, por la letra Shin, escríbalo por favor. Por la letra Shin, la primera oración que hacemos en la mañana es, ¿cuál es? Shaharit. ¿Recuerdan? Por la letra Shin. Por la letra Men, la segunda oración de la tarde, ¿cuál es la oración? La palabra Minja, la oración Minja. Y por la letra Ain de la noche, ¿cuál tenemos? Tenemos la palabra, la última letra, Arbit. Observen. Shin, Shahari, Men, Minja, Ain, Arbit, que vienen de la palabra Shema. Espero que la gráfica les haya quedado bien. Espero que haya sido una enseñanza bonita. 300 más 40 más 70 nos da 410. 4 más 1 nos da 5. Los 5 libros de la Torá. Todo el tiempo de oración. A esto le llamamos tefilá. Y recuerden que esta tefilá tiene que ver con la palabra amidad. Y la amidad está conformada por 18 más 1 verajá de oración, y todas estas juntas nos van a permitir establecer nuestra identidad en el tiempo de orar. Recordemos, las 3 primeras son alabanza, las 12 siguientes son petición personal, individual, las siguientes 6 son petición de carácter nacional, y las 3 últimas, para completar las 18, tienen que ver con alabanza también y gratitud, siempre presentándonos de manera absolutamente con un corazón de gratitud. Es interesante, repito, porque la oración Shaharit y la oración Minja tienen que ver o fueron tomadas por Ezra y por los 120 rabinos, fueron tomadas del orden
en los que se presentaba el corbán, el sacrificio en el templo, en la mañana y en la tarde. Shaharit en la mañana, Minjat en la tarde. El Tamid se llamaba el corbán de la mañana. Tamid. Es importante que tengamos esto. Y recuerden que la palabra Abodah Hashem, lo que nos significa es servir a Adonai. Servir a Adonai. Por favor, dígalo conmigo, servir a Adonai. Dígalo más fuerte. Es un privilegio servir a nuestro amado Adonai. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy ya en el 30 segundos del cierre. Si alguna de esta información requieren que se las envíe a través de WhatsApp, les voy a colocar aquí mismo en el chat nuestra conexión de WhatsApp para que usted por favor se afilie allí, y a través de WhatsApp les puedo enviar las 18, las 19 verajá que hemos mencionado hoy, al igual que les puedo enviar el estudio de Shema, y en el original hebreo cómo escribimos Shema para recordar las 3 oraciones Shahari, Minja y Arbi. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que el tema de hoy haya sido un tema de interés para ustedes. Estamos aprendiendo y nos quedan muchas cosas por tratar. Procuraré mañana avanzar un poquito con el tema de las 3 oraciones. Vamos a verlas en hebreo, vamos a verlas en español, y si el tiempo no lo permite, estaremos hablando ya entonces en un segundo aspecto de la oración desde el punto de vista del Brit Hadash, desde el punto de vista del pacto renovado. Bien, amados hermanos, muchísimas gracias. Shalom, shalom, tengan un día maravilloso de toda verajá, de toda bendición. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Les espero a nuestro siguiente programa de Torah al Instante. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.